el grupo élite más preparado contra el narco. Así es como muchas personas describen a los murciélagos, una de las fuerzas especiales más temidas y misteriosas de México. Un grupo entrenado para entrar a ciudades controladas por el crimen organizado, realizar operativos de alto riesgo y enfrentarse directamente contra algunos de los cárteles más peligrosos del país. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Cómo nacieron? ¿Por qué los narcos les tienen tanto miedo? Y sobre todo, ¿qué tan poderosos son en realidad? Para entender quiénes son los murciélagos, primero hay que entender cómo el narcotráfico cambió completamente en México. Hace años, los cárteles operaban de forma mucho más simple, pero con el paso del tiempo comenzaron a crecer hasta convertirse prácticamente en pequeños ejércitos. Empezaron a conseguir rifles de uso militar, lanzagranadas, vehículos blindados y cientos de sicarios entrenados para combatir. Algunos grupos criminales incluso comenzaron a controlar pueblos enteros, carreteras y regiones completas donde la policía prácticamente ya no podía entrar. El problema llegó a un punto tan grave que las fuerzas normales de seguridad ya no eran suficientes. En muchas zonas, una patrulla común podía ser emboscada fácilmente por grupos armados mucho más preparados, y fue justamente ahí donde comenzaron a fortalecerse las fuerzas especiales mexicanas. Unidades creadas específicamente para combatir al crimen organizado en operaciones extremas. Entre ellas surgiría el nombre que años después se volvería famoso en internet y redes sociales: los murciélagos. Aunque muchas personas creen que los murciélagos son un grupo secreto independiente, en realidad el nombre se relaciona con unidades tácticas de élite del ejército mexicano y fuerzas federales utilizadas en operaciones especiales. El apodo nació por la forma en la que operan, de noche, en silencio y utilizando la oscuridad como ventaja, igual que un murciélago cazando en la oscuridad. La mayoría de sus operativos ocurren durante la madrugada. Mientras las ciudades duermen, convoyes de camionetas blindadas avanzan con las luces apagadas. Helicópteros sobrevuelan las zonas marcadas y grupos armados entran rápidamente buscando a un objetivo específico. Todo sucede en minutos. Muchas veces los habitantes ni siquiera entienden qué ocurrió hasta la mañana siguiente, cuando descubren calles cerradas, casas aseguradas y vehículos destruidos por los enfrentamientos. Pero lo que realmente hace diferente a este grupo es su entrenamiento. Los elementos que forman parte de estas unidades especiales pasan por preparación física y mental extremadamente dura. No cualquiera logra entrar. Son entrenados para reaccionar bajo presión extrema, combatir en espacios cerrados, soportar largas operaciones y actuar rápidamente en situaciones donde cualquier error puede costar vidas. Aprenden combate urbano, infiltración táctica, manejo avanzado de armas, rescate de rehenes y operaciones nocturnas. También reciben entrenamiento en montañas, desiertos y selvas para poder sobrevivir en cualquier entorno. Algunos ejercicios incluyen simulaciones reales de emboscadas, ataques sorpresa y enfrentamientos contra grupos armados. La intención es convertirlos en soldados capaces de entrar a las zonas más peligrosas del país. Y justamente por eso los cárteles comenzaron a temerles, porque cuando estas fuerzas especiales aparecen, normalmente significa que el objetivo es alguien importante. Muchas veces son enviados para capturar líderes criminales, destruir laboratorios clandestinos o recuperar zonas tomadas por sicarios. Y aunque los grupos criminales suelen tener armamento pesado, los murciélagos cuentan con entrenamiento y equipo especializado diseñado para este tipo de operaciones. Con el paso de los años, la fama de este grupo comenzó a crecer muchísimo en redes sociales. Videos filtrados mostraban convoyes enormes entrando a ciudades durante la madrugada. Helicópteros Black Hawk iluminando calles oscuras, soldados completamente armados descendiendo de vehículos blindados mientras se escuchaban disparos a lo lejos. Todo eso hizo que mucha gente empezara a ver a los murciélagos casi como una unidad fantasma. En estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, estas fuerzas especiales han participado en operativos contra algunos de los grupos criminales más peligrosos del país. Muchas veces llegan después de enfrentamientos armados, narcobloqueos o reportes de líderes criminales escondidos en determinadas zonas. Además del entrenamiento, otro motivo por el que son tan temidos es el equipo que utilizan. Estas unidades pueden usar rifles de asalto de alta precisión, visión nocturna, drones tácticos, explosivos especializados y vehículos blindados diseñados para soportar ataques. También trabajan junto a helicópteros militares que permiten desplegar elementos rápidamente en zonas complicadas. Todo esto les da una enorme ventaja durante los operativos. Pero aunque su imagen se volvió muy famosa, también existe mucho misterio alrededor de ellos. El gobierno no revela demasiada información sobre cuántos elementos forman parte de estas unidades, cómo seleccionan a sus integrantes o cuáles son todas sus operaciones activas.
Y justamente ese silencio provocó que Internet comenzara a crear historias y rumores todavía más impactantes. Algunas personas aseguran que realizan misiones secretas que nunca aparecen en las noticias. Otros dicen que son enviados únicamente cuando el gobierno necesita capturar a objetivos extremadamente peligrosos. Aunque muchas historias seguramente están exageradas, la realidad es que estas fuerzas especiales sí participan en algunas de las operaciones más violentas del país. Y es que enfrentarse al narcotráfico en México no es cualquier cosa. Algunos cárteles tienen rifles capaces de perforar blindajes, explosivos, drones armados y cientos de hombres listos para pelear. En ciertos lugares, entrar sin preparación táctica prácticamente significa una sentencia de muerte. Por eso el gobierno tuvo que crear grupos especializados capaces de responder con el mismo nivel de fuerza. Sin embargo, también existe controversia alrededor de estas unidades. Organizaciones civiles han criticado algunos operativos y han señalado presuntos abusos o uso excesivo de fuerza durante enfrentamientos. Y aunque muchas personas ven a los murciélagos como héroes que luchan contra el crimen organizado, otras creen que el nivel de violencia en México convirtió esta guerra en algo cada vez más peligroso para todos. Aún así, el nombre de los murciélagos sigue creciendo como una leyenda dentro de la guerra contra el narcotráfico, porque mientras la mayoría de las personas duerme, ellos siguen entrando a algunos de los lugares más peligrosos del país. Y cuando aparecen durante la madrugada, normalmente significa una sola cosa: alguien importante está a punto de caer.